Hoy damos inicio a la primera sesión del seminario de becarios de este semestre y entonces en esta primera ocasión Juliet Prieto nos va a hablar sobre geometría tropical desde los tiempos de Hilbert. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les vengo a platicar un poquito sobre un problema de los famosos problemas de Hilbert, que es conocido como el 16 problemas de Hilbert, y realmente está muy bonito porque el número hasta tiene su historia. Resultados que empezaron a salir, módulos 16 y cosas de ese estilo, y después dijeron, a ver, si tenía razón, Hilbert estaba pensando con ese número, ¿ok? Está chistoso. Hay un artículo muy bonito de Viro, del cual les voy a hablar una técnica de él, que habla sobre esto, ¿ok? Del problema, de lo que le obsesionó y por qué trató de solucionarlo a su modo, a la rusa. Entonces, está relacionado con geometría tropical. La técnica que voy a introducir se llama patchworking y la idea es que, pues, implementando herramientas de geometría tropical, pues podamos resolver un problema de geometría algebraica real, ¿ok? Algunas veces dicen que es lo mismo, pero pues realmente como que no, la geometría algebraica real está más grandecita y ya si uno ve en el límite, está ese pedacito de geometría tropical, ¿ok? ¿Cuál era el problema? El problema empezó con una famosa desigualdad que se llama la desigualdad de Harnack. ¿Ok? Se supone que das un polinomio en coeficientes reales, ¿ok? De dos variables. Quieres mirar el número de componentes reales conexas cerradas que tiene una curva real, ¿ok? Entonces, la cota o la desigualdad de Harnack te dice que ese número de componentes conexas, bla, 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 es menor o igual que el género de la curva más 1, ¿ok? Hay otra famosa desigualdad de Harnack, que es con funciones armónicas y cosas allí. Esa no, es esta, ¿ok? Y realmente su prueba es muy bonita, su prueba utiliza un resultado de geometría algebraica, que es contar el número de intersecciones, el teorema de Bézout, ¿ok? Su demostración gira en torno de eso, y luego las demostraciones posteriores pues ya son definiendo más cositas. Pero era importante decir que en ese entonces construir curvas reales pues era trabajo, era de darla. Sabías que existían con el número de componentes menores o iguales que tal. Pero lo importante y lo que generó disputa fue hacer que obteniéramos la igualdad, ¿ok? Entonces, dichas curvas que alcanzan esa cota se llamaban curvas maximales, ¿ok? O M curvas. Y realmente a Hilbert le obsesiona, por problemas de cálculo de variaciones, demostrar y más bien construirse las curvas que alcancen esa cota en el número de componentes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza la historia? Bueno, empieza diciendo él, pues ¿saben qué? Harnack propone un método, y el método que propone, a ver si van a utilizar esto, no sé, era construirlas a mano y daban cosas de este estilo. El método de él era hacer como cosas de perturbaciones y agarrabas una línea, un círculo. Ah, bueno, porque en particular, o sea, cabe resaltar, sería bueno aquí empezar a definir un poquito sobre, pues dado P, un polinomio, ¿ok? Con coeficientes reales, asociamos su curva, ¿ok? Y a esta curva pues calculamos el número de componentes conexas y sabemos que están acotadas por este número, ¿ok? Esta versión, digamos que era un polinomio de grado D,
¿ok? Entonces, para grados d igual a 1, d igual a 2, pues la cosa se sabía, ¿ya? D igual a 3, d igual a 4, d igual a 5, la cosa ya no se sabía, pero había un método. En caso 6, pues Hilbert dice, a ver, te doy una, y según esa cota, pues cuando reemplazas, pues lo único que obtienes es que tiene 11 componentes conexos, ¿ok? Entonces le dice, a ver, el primero que me resuelva esto. De hecho, tuvo un estudiante, Goodcoff, creo que se llamaba, que su tesis era resolver ese problema, ¿ok? Y primero lo resuelve, para postularse el doctorado lo resuelve, y cuando termina su doctorado dice que lo que había hecho estaba mal y da una nueva solución. Entonces realmente sí era una cosa que movía. Los rusos, al modo ruso, lo que hacen es hacer mañas combinatorias para poder darte una construcción de esas, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, estas eran construcciones de Harnack. Las construcciones de Hilbert fueron algo así como, a ver, pues reemplacemos, en vez de la línea, pues ahora vamos a tomar una elipse y vamos a hacer perturbaciones y me van a dar estas configuraciones, ¿ok? No voy a andar mucho en esto porque ni yo lo entiendo. Eran métodos difíciles. Yo les voy a hablar, ahora sí, el método en geometría tropical, ¿ok? Pero para eso voy a introducir ciertas cositas. Entonces, aquí ya puedes apagarlo, por favor. Ahorita lo vuelvo a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, tomamos nuestro polinomio con coeficientes reales, empezamos en su curva, y ahora lo que voy a definir, realmente eso es un mapeo que en geometría tropical es lo clásico, o la manera como los rusos pensaron la geometría tropical. Esa es la manera como los rusos pensaron la geometría tropical. ¿Por qué? Por ideas de amibas, ¿ok? Ustedes saben cómo es una amiba, ¿cierto? De hecho, tenía un video. Tenía un video de una amiba y así como que se movía. Y eso más o menos haces cuando tú estás programando ese tipo de cosas. Son combinatorias. Entonces, lo que haces es tomar un mapeo que va donde tomas una curva algebraica, ¿ok? Por ejemplo, o tomas un conjunto de puntos de acá y le asignas esta rectificación, ¿ok? Entonces, le aplicas log-log en ambos ejes, como aquí me dice. Y lo que haces es ver cómo se comporta eso, ¿ok? Tomas el límite. El límite a ti te interesa para t mayor que 1, ¿ok? Si tienes en base natural, pues tomas el logaritmo en base natural, calculas eso, ¿ok? Entonces, las amibas o amuebas eran justamente, las denotaban así, entonces consideraba sea qué sé yo, B un subconjunto de aquí, tal que, bueno, se definimos la amiba como la imagen, y se va a denotar así, como la imagen de esta. ¿Ok? Lo que hacían era, pues, el primer caso es ver, tomas una línea, ¿verdad? Y ver cómo se ve, cómo es la imagen de una línea, por ejemplo. ¿Ok? Y a esa línea, pues, le asignabas, o la llamabas, pues, una línea tropical. En la imagen, pues, asociabas un objeto, y ese objeto era una línea tropical. ¿Ok? Ahorita hacemos eso. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que estaba haciendo esto, detrás de todo, era conocer las cosas que tú sabías en geometría algebraica, deformarlas o enflaquecerlas. Es como si agarraras una personita, ¿verdad? Y pensaras en su esqueleto como la curva tropical. Y el resto, lo rellenito, pues es la curva como te la imaginas. ¿Ok? Entonces, más o menos, lo que ellos querían era, a partir de este límite, generalizar
a cosas como lo que es unas curvas tropicales, superficies tropicales, variedades tropicales, etc. Y allí ver qué pasaba. Como la cosa se vuelve sencilla porque al fin de cuentas son rectas las que vas obteniendo, el esqueleto, entonces pues ya son más fáciles de manipular, son combinatorias. Entonces la idea era tratar de resolver ese problema en el mundo tropical y ver qué se podía decir en el mundo algebraico clásico. Con una curva algebraica y después de aplicar este mapeo, normalmente la imagen necesariamente es una colección de rectas. No, la imagen lo que te queda son como, imagínate que tienes una recta, ¿ok? Ese es R2, ¿ok? Lo que hace esta recta, supón tú que esto es de la forma Z más W igual a 0, ¿ok? Tómala, la mandas y lo que haces es como de este estilo. A ver, aquí. En el logaritmo lo que haces es una cosa de este estilo, ¿ok? Cuando tomas valores en C, si tomas valores reales, o si tomas, ahora sí, tomas el complejo y la segunda parte, la parte imaginaria es 0, lo que te va quedando es como esto solamente, la fronterita, en el caso de la recta, ¿ok? Si tomas un complejo, ahora sí, que tiene parte imaginaria, te va quedando como de algún lado de esto, ¿ok? Entonces, que quedan sombras de esas cosas, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando tú tomas el límite, entonces, primer resultado, bajo ciertas hipótesis, que ahorita las voy a mencionar, el primer resultado es que el límite de estas cosas, el objeto que te queda es una curva tropical, ¿ok? El límite. Una curva tropical, es decir, los ceros en el mundo tropical de un polinomio tropical. ¿Ok? Entonces dices, pues bueno, entonces aquí me estás contando la historia de dos formas. Me estás diciendo que estos se están viendo como límites de cosas del clásico, ¿verdad? Y mediante las imágenes de este mapeo, pero también puedes contar la versión definiendo una operación, una suma, una multiplicación respectivamente en los reales, que va a hacer que ahora esta tenga estructura de semicampo, ¿ok? Y allí funcione, allí puedas definir polinomios, puedas definir curvas, etc. ¿Ok? Entonces, el primer resultado fue un resultado de rusos, Kapranov y Silmanov y no sé qué, Grisha Mihalki. ¿Ok? Entonces, lo que te dice es cómo construirte esa curva tropical. ¿Ok? Esa curva tropical viene dado por una fórmula. ¿Ok? Y la fórmula es tal. Entonces, ¿cuál es? Entonces, primero, defines sea PT, ¿ok? Un conjunto de polinomios ¿ok? Donde alfa sub i son funciones que van en el Rn. Puedes pensar los que son coeficientes reales y ya, sin necesidad de tener una función que dependa. Pues esa es la manera general, ¿ok? Sean esos polinomios y Ct, la curva asociada a Pt. ¿Ok? Entonces, tales que alfa y sub j de t converge para t muy grande a estos de aquí, gamma y t de t a la a y j, ¿ok? Donde, en particular cuando hablamos de polinomios reales, pues los tomamos aquí reales, sin el cero. Y lo que quiero es
lo que dice el teorema es que el límite, a ver, déjame escribir, y la curva asociada, tal es que estas cosas convergen acá. Entonces, logaritmo en base t de c de t es igual a c, una curva tropical asociada a un polinomio p de x, y, definido como, y ya explico la notación de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Allí introduzco una notación de comillas, porque, bueno, no he definido las operaciones, ¿verdad?, en geometría tropical. Son sencillas. En este caso, a algunos geómetras tropicales les gusta definir la operación de suma como el máximo de ellos. El universo o el conjunto se va a denotar así y van a ser los reales unido con menos infinito. ¿Ok? Y una multiplicación que va a ser la suma usual. ¿Ok? Dime. Ah, ok. Entonces, tienes esto, si notas, el menos infinito allí en esta suma, pues actúa como un neutro, ¿verdad? Pero aquí no hay inversos. Entonces, por eso no tienes toda la estructura de campo. ¿Ok? Entonces, con esas propiedades puedes demostrar que es conmutativo, que es asociativo, ¿ok? Pero que tienen neutro, pero que no tienen un inverso. Entonces, pues ahí te jodas un poquito. Y resulta que con eso también asocias expresiones de la forma, en este caso, estos van a ser nuestros polinomios, vamos a escribirlo acá, donde lo que se está entendiendo en la evaluación, ¿qué es? Pues es el máximo, ¿verdad?, de estas cosas. ¿Ok? Entonces, si ven, aquí ya las cosas son pieces white line, pedazos lineales atroz, algo así. Y entonces lo que tienes son objetos lineales que conoces, que son planos, que pues, sabes que, de hecho, son curvas, porque nuevamente ahora si piensas en otra manera de construir esto, te vas al politopo de Newton, te construyes un convex hull de estos pedacitos, de estas triadas que están dadas por las componentes y los exponentes y las alturas, estas cosas. ¿Ok? Cuando tienes esa nube de puntos y consideras el convex hull de eso, tienes allí como un, ¿cómo se llama eso? Polítopo. Poliedro. ¿Ok? Y al final, cuando proyectas, te da una división. Esa división es la división dual. ¿Ok? Es decir, al calcular el dual en un grafo, en esta división, te queda una curva tropical. ¿Ok? Eso es una manera. Y esa, de hecho, es la manera que da para demostrar este teorema. ¿Ok? Esto se demuestra utilizando divisiones duales. O bueno, una de las formas. ¿Ok? Entonces, realmente, lo que queda detrás de esto es, pues bueno, ya estoy viendo cosas, pues me está poniendo muchas condiciones y muchas restricciones de esto, de cómo se ven estas, a qué tienen que tender, y de hecho la forma o el polinomio está tomando nuevamente estos exponentes, ¿ok? Como los coeficientes. Entonces, justamente te dice cómo construírtelos. Y prácticamente patchworking se deduce en entender ese teorema. Ok, entonces, pues, por ejemplo, aquí, bueno, sí, esto me lo creen, ¿verdad? Ejercicio. Calculen, agarren t igual a 2, igual a e, y van encontrando y van viendo que cada vez que t es muy grande, esto se empieza
a acercar a unas asíntotas. Las asíntotas son esta, esta y esta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una línea tropical, pues la defines como un polinomio tropical de grado 1. ¿Ok? Y allí esa va a corresponder justamente al límite de esto, al límite de líneas. ¿Ok? Entonces, además de esto, lo que hacían ellos era ponerle condiciones. ¿Ok? Porque el problema de Hilbert era a veces mañoso, porque en algunos querías definirle cuándo lo que tú te construías era orientable o no. Pensando en curvas ya no, sino ya en dimensiones mayores. Y tenías que construírtelo de tal manera que fuera como especie de tubulares, ¿ok? Como engordando, como metiendo tubitos en esas líneas y ver cuándo tenía que lo que me quedaba era orientable, ¿ok? Cuándo no, qué condiciones había. Entonces, lo bonito de esta técnica está en que todo el chiste de esto resulta en estos coeficientes, ¿ok? Entonces, la combinatoria que está guardada en este teorema me va a hablar sobre cuándo lo que voy a construir o no al modo de patchworking es orientable o no. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es engordar cositas y torcer aristas. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Más o menos? ¿Preguntas? ¿O están aburridos? A mí me parece sorprendente porque es algo así como que uno dice, bueno, te creo esto, ¿va? Pero ahora, ¿por qué empiezas a asociar arbitrariamente cosas a las aristas? Porque al fin de cuentas ya estoy en el mundo tropical, y en el mundo tropical pues solo tengo trozos de líneas, ¿ok? Conectadas, cosas conexas, grafos, ¿va? Y son condiciones de qué tan inclinados están o no, ¿ok? Cosas de racionalidad, cosas intrínsecas allí que yo no me meto, pero que pensando en ceros de estas cosas, y los ceros de estas cosas, de estos polinomios, entiéndase como que al menos existen dos monomios, o sea, dos monomios diferentes donde se alcanza el máximo. ¿Ok? ¿Las cosas estas que te quedan con curvas tropicales siempre son conexas entonces? Bueno, todas el límite. Sí, en este caso sí. Sí. Sí, porque al fin de cuentas, pues, o sea, si te centras a los X y Y en un trozo, pues, de hecho sí te quedan. De hecho te quedan con aristas infinitas y cosas de ese estilo. ¿Okay? De hecho eso caracteriza las curvas tropicales. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces ya tenemos aquí un ejemplo, ya vemos cómo la línea aparece. Y la línea es como el caso base. Bueno, sí. También aquí la idea es llegar a presentarles el teorema de As, que pues justamente es una condición muy combinatoria de un conjunto de aristas que tomo de mi curva tropical y le pongo una condición y dada esa condición me garantiza, es una equivalencia y me garantiza alcanzar esa cota. ¿Okay? Entonces parcialmente lo resuelve, porque parcialmente me está diciendo, a ver, ¿qué estás haciendo en tu curva tropical que te garantice eso? Y todo está por el mapeo. ¿Okay? Entonces, voy a borrar. Aquí. Entonces, ¿qué era lo primero que ellos hacían? El primer caso fue hacer patchworking para una línea. ¿Ok? Ahora sí, ¿hay luz acá? ¿Apago? Ok, gracias. Lo que hacen es definir, entonces parten de su curva tropical, ejemplo, línea, en este caso, y lo que van a hacer es engordarla un poquito pensando en las amebas. Entonces, nuevamente, recordemos, tenemos algo así como esta, mi curva tropical, que satisface en grafos una condición de balanceo, que es sumar las direcciones enteras, primitivas, sumarlas y queden cero. ¿Okay? Es una condición de balanceo en el nodo. Si cada nodo satisface eso, dices, bueno, eso es una curva tropical.
en términos abstractos o en términos de grafo también puedes definir una curva así. ¿Okay? Como cualquier grafo cuyos vértices o nodos satisfacen la condición de balanceo. Teorema también de Grisham-Mihalkin. A todo grafo de esa forma se le asocia un polinomio, ¿okay? Cuyos ceros es la combinatoria de ese grafo, es decir, una curva tropical. ¿Okay? Entonces, en este caso, pensamos en esto, escogemos, en este caso la línea, y vamos a engordarla un poco. Pensamos en la parte real de lo que nos daba. Antes era rellenita, pues ahora nada más tomamos la frontera. En este caso pasa, no siempre sucede, no me acuerdo de un contraejemplo, pero no siempre sucede. Entonces ya tenemos los arcos, lo que hacemos es escoger uno al azar como quieras, es decir, yo escogí este, por ejemplo, ¿ok? Y le asigno un par de signos, más, ¿ok? La escogencia de los demás signos va a depender de ese signo que tú escojas, pero no significa que el resultado, pero es invariante de con cuál empieces, ¿ok? Entonces, yo escogí este, pude haber escogido ese o este, el que quisiera, y a este le asigné más. Lo que voy a hacer es pensar aquí, ahora en C2, sin el 0, mandar este trozo a algún lado, ¿ok? Entonces, bueno, en R2, perdón, en R2. Pensando en R2, sí, porque en C2 no puedo hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer es este trozo lo voy a mandar al cuadrante positivo, ¿ok? Y entonces lo que hago, bueno, sí se puede, pero pensemos aquí. Voy a mandar este pedazo y de tal manera que los otros pedazos peguen bien, ¿ok? Si pegan bien, eso me va a dar una componente. Si no, pues voy a tener varias componentes, ¿ok? El chiste es que siempre que haya una dirección que compartan dos arcos, el signo va a depender de esa dirección, y es lo que justamente tengo aquí. Para cualesquiera dos arcos de la ameba, de la parte real de la línea, que tenga una dirección asintótica V, supongamos que es esta, en común, sus pares de signos difieren por un factor, ¿ok? Ya cuando tengo esa asignación, en cuánto difieren, cuál es el signo, lo que hago es mandar cada arquito, ¿ok? ¿Cómo se marca? Pues fácil. Si en el otro lado, que es lo más natural, si en un lado tomo logaritmo, pues en el otro tomo una potencia, ¿ok? Una exponencial. La exponencial lo que me va a hacer, si yo tomara logaritmo en base natural, pues me daría la identidad, ¿cierto? Y tendría mi línea. Pero como en este caso varío mi parámetro en t, pues lo que me va a quedar es una cosa parecida a una línea, que si la estiro o homotopía es una recta, ¿ok? Entonces justamente eso es lo que hago. Entonces tomas a cada arco, lo mandas con el par de signos y su imagen ahora en la nueva aplicación X va a ser, tomo su signo y lo mando con la exponencial, ¿ok? Esto me va a mandar este trozo a algo así. ¿Ya ves? Entonces, por ejemplo, aquí no se ve bien, pero esto es rojo y esto es rojo, ¿ok? Y si no sé, aquí, por ejemplo, se está diciendo que lo están mandando a la parte menos, ¿ok? De este lado, ¿ok? Entonces, este de aquí, según la convención de signos, me lo manda a menos, ¿ok? Y este de acá me lo manda a menos, más. Entonces, cuando ya pegan todos, pues te queda algo así, como el t que escogí en digamos, era 2, ¿ok? Cuando aquí tomo la exponencial, pues no me la manda exactamente una línea, ¿okay? Entonces le dices, bueno, pues ya entendí qué sucede para una línea. Ahora quiero generalizar la idea para curvas no singulares. ¿Por qué? Porque curvas no singulares en geometría tropical es que localmente en vértices se vean como líneas, es decir, con las patitas, estas tres, ¿ok? La definición realmente formal es que dado un vértice de tu curva tropical, consideres
polígono de Newton, ¿sí? Tienes tu división y lo que tienes es el triángulo de área 1/2, ¿ok? Pero tener un triángulo de área 1/2, cualquier triángulo de área 1/2 se puede llevar a este triángulo, ¿ok? 0, 0, 0, 1 y 1, 1, ¿ok? Y eso, estoy pensando en el dual en gráficas sería esto, ¿ok? Y esto nuevamente se ve como la lineecita de patitas, girada, no sé, volteada, ¿ok? Entonces ya funciona para la línea, al menos ya lo puedo reformular para casos donde localmente se ven como una línea tropical, ¿ok? Y ese es el siguiente paso. El siguiente paso que hace es, pues eso, defínalo para esas cosas. Y lo que sucede es que pues ya no vas a tener siempre la patita. Puede que ahora tengas una arista finita y para tu arista finita pueda suceder esto, como que se tuerza. ¿Ok? Cuando consideres la amiba, te puedes acercar mucho y se tuerza. ¿Ok? Esa va a ser una definición. Definición de arista torcida es que pase esto. Está chistoso porque así lo definen. Como la plática es rápida, entonces vamos a tomar eso como definición. Y lo que hace uno ahora es decir, bueno, como puede suceder que tengas aristas torcidas, las aristas torcidas te van a garantizar más dinámica a la hora de construirlas, o sea, a la hora más fácil puede que sea la construcción y te dé una curva. ¿Ok? Entonces el conjunto, dada un subconjunto de T, el conjunto de todas las aristas de tu curva, un conjunto T se va a definir como admisible torcido si se satisfacen dos cosas. Una. Y es dada que si tienes un ciclo en tu curva, por ejemplo acá, eso es una curva tropical de una cónica, y tienes tu curva y tienes por ejemplo, dos aristas marcadas, las aristas aquí están marcadas como las del conjunto T, tales que pertenezcan al ciclo. Entonces, cuando tomas los vectores primitivos o las direcciones, si los sumas, y eso es 0 módulo 2, entonces tienes que tu conjunto es admisible. Por ejemplo, este es una arista marcada, pero no pertenece a un ciclo. Entonces, por vacuidad satisface la condición. Pero todos los de los ciclos deben satisfacer eso. ¿Ok? Entonces, es un método, por ejemplo, este no. Aquí ya se ve que claramente no es módulo, que no es 0 módulo 2. Entonces, justamente, lo que quieren hacer ahora es darle condiciones a un conjunto de aristas en particular y ver cuáles, seleccionándolos a lo baboso, me van a funcionar para que me dé una configuración. Luego miras el resultado haciendo patchworking, mandándola con la exponencial y con convenciones de signos, a ver qué te queda. ¿Ok? Una de tantas componentes conexas. ¿Ok? Y el chiste es ver qué condiciones le tengo que colocar a esas aristas para que obtenga la cota. ¿Ok? Entonces, haces lo mismo, tal cual. Defines los arcos te pueden dar como como el de las patitas, te pueden dar 3 arcos o te pueden dar para una arista acotada 4 arcos. ¿Ok? Puede suceder esto, arista torcida y en este caso. Bueno, pues resulta que necesito este dibujito. Sí. Pues resulta que lo que yo les decía de aquí del teorema, de estos valores, de los gamma sub i j, eso te dan una familia de curvas algebraicas, las clásicas, ¿ok? Para cualquier valor que tú le des real, pues que satisfaga esa condición, obtienes una, ¿ok? Y tienes muchas. Ahora yo quiero ver qué condición le puedo colocar a estos gamma sub i j de tal manera que lo que obtengo es ahorita, más adelante, algo que va a ser orientable o no. ¿Ok? ¿Cómo así? Entonces, imagínense que yo llego y hago esto. Pienso que la entubo. ¿Ok? Tengo esa cosa. Entonces,
En la anterior, que teníamos más aristas, en esta, en esa. Cuando la entubas, tienes algo como este estilo. ¿Ok? Y entonces ahora estás viendo estas cosas y quieres ver si lo que te queda entubado, pues es orientable o no. Orientable en el sentido, lo defines bien formalmente, pero la noción que tienes de orientabilidad, ¿ok? Entonces, tú dices como que acá está sucediendo algo. Cuando tuerces, estás como que tratando de meter como una banda de Möbius, ¿verdad? Que te está haciendo ruido en la orientación en ese pedazo, ¿ok? Estás como pinchando, ¿ok? Porque detrás de todo esto, pues cuando tienes pues una curva algebraica la puedes asociar a una superficie de Riemann, ¿verdad? Pinchada, y quieres analizar eso, ¿ok? Entonces, viendo la parte real, pues estás analizando estas cosas. Y más aún, viendo el límite, o sea, en geometría tropical, estás viendo qué están pasando con las aristas. Entonces, resulta que el método de Viro fue decir, pues lo que yo quiero ahora es analizar estos puntitos y ver casos donde, a ver qué pasa, ¿ok? Eso de ahí, vamos a hacer el dibujito acá, más grande. Son dos casos. Entonces tienes estos puntos en el dual. ¿Ok? Los vamos a etiquetar. P2. Esto viene de esta cosa, de esta gráfica. ¿Ok? Y esta es mi arista E. Cuando tomas el dual, tienes esta división y etiqueto estos vértices, ¿ok? De esta forma. Notemos que esto viene de algún alfa sub A sub I, J más IX más JY, ¿ok? De algún plano en R3. Y lo mismo acá, lo mismo un monomio, otro monomio, otro monomio. ¿Ok? Entonces, al final tienes estas cosas, que en alguna notación ahí la puse gamma sub IJ. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero ver es, por ejemplo, estos dos puntos. ¿Por qué esos dos? Ya no me acuerdo. No, porque tomas el dual y justamente como que quieres ver direcciones. Puedes hacerlo con este y con este, consideras el otro caso. ¿Ok? Lo que quieres ver es que si pasa esto, si las direcciones son distintas, entonces, ¿qué condición le tengo que dar para que esta arista sea o no torcida? ¿Ok? Y torcida luego me va a servir para que cuando yo construya mi amiba esté haciendo, o si es torcida, pues tenga algo de esta forma. ¿Ok? Y ver que el resultado sigue siendo orientable o no. ¿Ok? En mi forma tubular, en mi vecindad tubular. Entonces, lo que quiero ver es esto. Pues bueno, lo que ellos vieron fue que justamente estos gamma sub I, J sí dicen mucho y son condiciones combinatorias. Entonces, nuevamente esto se vuelve fácil programarlo, porque ya le estás diciendo, pues mira, cuando tienes estos, ¿dónde está la condición? Cuando tienes esta condición, que es la 1, entonces lo que pasa es, si es torcido esa arista, la E, sí y solo si el producto de estos 4 valores reales que tú escogiste es mayor que 0. ¿Ok? Entonces dices como, algo está pasando ahí. O sea, no puedo escoger a lo baboso los signos de esos numeritos reales. ¿Ok? Si quiero, puedo escoger los 4 negativos. ¿Ok? Eso me va a garantizar que en el monomio asociado a esa parte, cuando tienes los puntos donde vivan, el monomio que está acá, el monomio que está acá, el monomio que está acá, todos esos gamma sub I, J, escojo un valor. ¿Ok? Y esa familia en particular ya tengo un subconjunto. Entonces, de ellos digo, bueno, si lo quiero torcido va a pasar esto. Pero como yo no quiero que sea torcido uno solo, sino que, por ejemplo, para que sea luego que satisfaga esta condición,
que no puse, es que si le pides al menos que en un ciclo, recordaban que sea admisible, que al menos en un ciclo tengas dos aristas que se anulen, ¿no? Porque cuando se suman son módulo 2 da 0. Entonces, al menos en los ciclos debes tener como 2, ¿ya? Si tienes 1, pues no, ya no te sirve. Entonces, lo que haces es verlos cuando los escoges apropiadamente. Y tú los seleccionas. Selecciona uno, ¿te funciona este conjunto? Ah, bueno, calculo, patchworking aquí, y eso me da una configuración. Miro, cuento las componentes conexas, y en efecto veo a ver si es menor o igual. ¿Ok? Generalmente va a suceder que son menores si no se satisface el teorema de As. Y el teorema de As dice que cuando tú tienes condiciones maximales, pues vas a tener condiciones, cuando tienes condiciones maximales en geometría tropical, es equivalente a tener condiciones maximales acá. ¿Ok? Entonces, como me faltan 10 minutos, ¿sí? Ok. Voy a anunciarla acá, porque ya no me acuerdo. No, ahí creo que no la escribí. Sí, entonces maximalidad, una definición va a ser maximalidad en una gráfica. ¿No está el borrador? Sí. Puedo escribir acá. Entonces, maximalidad en curvas tropicales, entonces tenemos la definición. Se hace una curva tropical, ¿ok? Y T, un conjunto admisible. Bueno, sí, admisible. Lo torcido está implícito. Entonces, decimos, C es maximal si para toda arista acotada de C pasan dos cosas. O uno, que cuando la quito, desconecto, es decir, C menos E es disconexo. O dos, si no es disconexo, agarro o sea, si C menos E sigue siendo conexo, y tomo otro C, otro E', tal que C menos E' sigue siendo conexa, si esto pasa, pero no pasa lo siguiente, o más bien pasa lo siguiente, que C menos, cuando quito ambos al tiempo, sí se desconecte. Entonces, no sé si mi reacción está bien, pero la idea es, tomas una arista, ¿ok? La quitas y lo que te queda es una gráfica conexa. Ok, no hay problema. Perdón, si te queda es disconexa, ok, le dices va. Pero si lo que te queda sigue siendo conexo y agarras otra arista de T, todo esto es para arista acotada de C, pero que vive en T, más bien para todo E en T, en el conjunto admisible. Si yo tomo una arista y la quito y sigue siendo conexo y hago lo mismo para otra arista diferente y sigue siendo conexo, pero cuando las quito al mismo tiempo me desconexa la gráfica, entonces y lo hago para todo elemento de T, entonces ese conjunto T se dice maximal. ¿Ok? Entonces ese conjunto, esa condición de maximalidad
en gráficas o en geometría tropical, como quieran ver, va a ser equivalente a la condición de maximalidad en el sentido de la desigualdad de Harnack, que me está diciendo que el número de componentes conexas en el límite o para el mezclado pues con el teorema de aquí, ¿ya? Para curvas que satisfacen estas condiciones, estas hipótesis, la maximalidad es equivalente. ¿Ok? Entonces, pues bingo, porque ya ellos le están diciendo cómo construirlas en términos, pues, de geometría tropical. ¿Ya? Estás hablando de maximalidad del conjunto, ¿cierto? De teta. Exacto. Sí, sí. O sea, sí es maximal, pero en el sentido de que todos los elementos de T satisfacen esa condición. Y son los máximos, exacto, sí, la maximalidad en el conjunto de aristas. ¿Ok? Entonces, la maximalidad aquí, ya nuevamente, pues ya me preocupo para construirme, para seleccionar de la curva tropical, pues las aristas que sí me satisfacen esa condición. ¿Ok? Las marco, genero el procedimiento que hicimos de agarras las vecindades tubulares, las tuerces cuando es torcida, o sea, tienes una configuración así, o cuando no, pues simplemente la tienes suave, tienes los 4 arquitos. ¿Ok? Pero nuevamente, esto funciona para curvas no singulares tropicales. Y la familia que te genera son curvas no singulares en el mundo clásico. ¿Ok? En el sentido clásico de geometría algebraica. Entonces, está bonito porque ya me está diciendo cómo construirlas. Y allá es más fácil. ¿Ya? Allá todo es lineal. Entonces, esa era la forma como los rusos resolvieron ese problema parcialmente. ¿Ok? Porque nuevamente está ahora, bueno, y si no selecciono, por ejemplo, un árbol, no tiene ciclos, trivialmente, satisface esas condiciones. ¿Cierto? No, pero depende de dónde seleccionas, de dónde quitas, de dónde marcas. ¿Ok? Entonces, todas esas preguntas eran meramente aquí, juguemos, supongamos que tenemos esta condición, a ver qué nos da. Calculamos y nos daba una. ¿Ok? Y daban varias configuraciones. Pero justamente la maximalidad estaba garantizada por eso, y es el famoso teorema de As. ¿Ya? ¿Qué horas son? ¿Faltan 5? Entonces, pues, corolario, tenía un corolario. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si T, mi conjunto de aristas que selecciono, contiene una arista que no es adyacente a una arista no acotada? ¿Están muchos nos? Supongan que seleccionas, o sea, ¿qué pasa si tú tienes tu curva tropical? Pensemos en esta ahorita, y digamos que acá siguen más configuraciones, pero pensemos en este pedacito, ¿ok? Supón tú que estas son infinitas, ¿ok? No acotadas. ¿Qué pasa si es adyacente a una de estas? ¿Qué pasa? Ahora pensemos, quito, pongo, dejo. ¿Me desconecta? Si quito esta, es acotada, pues sí, me genera 2 grafos. ¿Ok? Piensa ahora, toma otra y ve la condición. ¿Ok? Entonces, ver en esto, o sea, lo que te dice es que si tienes en T, contiene aristas que no son adyacentes a una arista no acotada, entonces tu conjunto es maximal. ¿Ya ves? Entonces, fácil de verificar, pues simplemente verificas las condiciones. ¿Ya? ¿Sí? O sea, es un jueguito aquí de gráficas, pero la cuestión es que, como es el jueguito de gráficas y pasarlo, cuando observación 2, no todas las curvas tropicales vienen de degeneraciones, ¿ok? De curvas algebraicas. Estas son muy bonitas, son muy particulares, son manejables, pero no todas siempre se obtienen así. ¿Ok? Entonces, pues, las que se obtienen, se les aplica toda esta maquinaria, porque pues te da la fórmula, ¿ya? De cómo calcularlas. ¿Ya? Pero no siempre, y todavía hay preguntas abiertas en caso de, a ver, ¿y qué pasa si tienes una curva tropical que no viene del límite de curvas algebraicas?
Entonces, pues ahí está la otra pregunta. Y pues hasta ahí se los dejo. Entonces, ¿preguntas? Sí. El problema se circunscribe en toda una gráfica, Ujú. del punto en el plano, ¿cómo reconoce si es o no una curva tropical? Ese es, pues es justamente el teorema que les decía de Mihalkin, que decías que dada un grafo, o sea, una curva, ahora sí, piensas en grafos, tienes un conjunto de aristas, un conjunto de vértices, hay unas aristas que son infinitas, ¿va? Y quieres ver que en cada nodo, en cada vértice, se satisface una condición de balanceo. Y es que tomas las direcciones de las aristas y las sumas. Si da 0 para todos los vértices, entonces viene de un polinomio. ¿Ok? Pero nuevamente esto guardas la combinatoria. O sea, si tú la agrandas o la enchiqueces o la trasladas, pues vas a tener diferentes pares. ¿Ok? X, Y. ¿Ya? Módulo, traslaciones y rotaciones y cosas de ese estilo, pues siempre vas a tener la misma forma, la misma configuración. ¿Y cómo identificas una que proviene de deformaciones? Pues por ejemplo, las que yo te muestro, localmente se ven como rectitas tropicales. Entonces, cuando yo tomo el dual, el grafo dual, pues yo miro, calculo las áreas de los triangulitos. Si los triangulitos tienen área 1/2, entonces ya sé que vienen de ese, como los que le explicaba allá en el triangulito, de que vienen de la patita. ¿Okay? Pero nuevamente estas aristas también, ahora sí que no sé si alguien hay aquí, muchachos de gráficas, que le ponen pesos, ¿ok? Los pesos también influyen en la división dual, entonces también se tienen en cuenta. Todas las que hice aquí son de peso 1. ¿Ya? Esa es quizás una pregunta aquí técnica de unas personas que hagan gráficas. Pero sí, a partir de esa, construyes tu dual y el dual lo que te está diciendo es los monomios. ¿Cómo pintarte los monomios? Y así es fácil ver qué polinomio le estás asociando a esa configuración, cuya curva, en el sentido tropical, corresponda a esa gráfica. Oye, yo me perdí. ¿Cuál era el problema 16 de Hilbert? En este caso, porque muy bien, hay una versión 2, la segunda parte de la versión de este problema, el problema de Hilbert, está más relacionada con cosas de ecuaciones y de otro mundo, ¿ya? En este caso, solamente era construirte curvas reales cuyas componentes conexas alcanzaran la cota de Harnack, ¿ya? Okay. La cota de Harnack dice, tú me das tu curva algebraica real y yo te cuento el número de componentes conexas, ¿ok? Y te garantizo que va a ser menor o igual que el género de esa curva más 1. Okay. ¿Y por qué este mecanismo no responde a esa pregunta o sí la responde? A la segunda. ¿Cómo así? ¿Cuál mecanismo? O sea, este mecanismo para dada una curva tropical, construyes... Sí lo responde, es el teorema de As. No sé. ok. El teorema de As te dice condiciones de las aristas de tu curva tropical para que pensando en la forma inversa de este logaritmo, haciendo patchworking, que era justamente eso, ¿no? Construyas una familia de curvas algebraicas clásicas que allí, la parte real de esas curvas, satisfacen eso, que alcanzan la maximalidad. ¿Okay? Entonces, ese es el teorema de As. El teorema de As es alcanzar maximalidad. ¿Qué? Condiciones sobre las aristas. ¿Ya? Desigualdad de Harnack sí te dice, bueno, al menos sé que para una de grado D va a ser menor o igual que... bueno, y eso también tiene una fórmula dependiendo del grado, ¿de? Que es como D-1 por D-2 entre 2 más, algo así, o más 1 o más 2. ¿Ya? Es que la confundo con el teorema de Bezout, que también sé que en una es como menos menos y la otra es más más. Entonces sí es como, tiene que ver. Tiene que ver en la demostración, en efecto. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Tú estás diciendo, tienes la parte como tú dices clásica, Uh-huh. que es la de curvas, y pasas a lo que tú llamas como el esquelético, ¿cierto? Ajá. La parte tropical. Digamos, al hacer ese paso no se pierde información en el sentido de que puede que haya dos curvas que tengan como el mismo esquelético o algo así, o son de alguna manera equivalentes.
son únicas. O sea, bueno, o sea, por ejemplo, tú puedes tener una línea, tienes una familia de líneas y en el límite la familia de líneas le va a pegar a la línea tropical, ¿ok? Líneas, líneas, línea manda líneas, cónicas manda cónicas. El grado se preserva, ¿ya? Otras cosas no, en efecto. Por eso es que a veces no, o sea, hasta cierto punto es manipulable esto, ¿ya? Pero al menos, o sea, sabes que una familia en las clásicas va a corresponder a una en la tropical, por el límite, ¿ok? Sí. ¿Otra pregunta? Tenía otra tú hablas del triángulo de área medio, ¿cierto? Uh-huh. Y es que creo que no te entendí muy bien ese pedazo. Tú decías, los triángulos que tienen área medio se pueden como ver como las líneas tropicales que son... Ah, sí, claro, porque en la división dual, siempre en un grafo dual o sea, tienes un grafo y el dual, ¿cuál es? El que es perpendicular, o sea, ortogonal a cada una de las aristas, ¿verdad? Por cada cara tienes un vértice y así sucesivamente. Ese es el polígono de Newton. Tienes en esto, en el triángulo, pues resulta que si tienes un triángulo de área un medio, tú lo puedes siempre transformar a un triángulo que está con vértice en 0, 0, 0, 1, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, cuando ya tienes este, calcula el dual. El dual te da justamente este. Que si ves, es la misma línea, solo que pues allí. Yo la dibujé aquí, así. ¿Ya? Uh-huh. Exacto, al menos tengo una manera de ver, o sea, de identificar cuando una curva es no singular, tropical. ¿Ya? Y el teorema de Grisham-Mihalkin, toda esta escuela es a partir de Viro. O sea, Oleg Viro fue el que desarrolló esta técnica de patchworking. Desarrolló la técnica de amibas, con Kapranov, con Silminova, así. Y ellos, o sea, esa escuela, pues era justamente la que analizaba las amibas. Grisham-Mihalkin, su tesis, de hecho, o uno de sus trabajos, fue justamente darle estructura a la geometría tropical. Ahora sí, ya no pensarla en términos de amibas, sino pues ya pensar en operaciones y manipular las operaciones, manipular máximos o mínimos en algunos para otras personas. ¿Ya? Y allí tienes propiedades. Para polinomios de grado 1, pues tienes el teorema fundamental del álgebra, demuéstralo. También satisfacen cosas de geometría numerativa, satisfacen el teorema de Bezout, ¿ya? De contar puntos de intersección también, todo eso se fue probando. Pero hay cosas todavía pendientes, por ejemplo, Riemann-Roch, para estas cosas. ¿Ya? Y bueno, yo creo que si no hay más preguntas, espero que les haya gustado mi plática.